a grabar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, todos sentados. Los que acaban de llegar, los que no podían participar en las vísperas, pues les doy la bienvenida. Gracias también a la Cofradía del Rosario por organizar esta presentación y la comida que ustedes pueden luego comer si llega. Gracias por su asistencia. Y hoy vamos a platicar de dos cosas sencillas. Pero como ustedes saben, en estas charlas marianas, la idea es de hablar de María, obviamente, pero también con algo más de profundidad sobre la Virgen. Nosotros en general conocemos a la Virgen como la Virgen Madre de Dios, claro, como la Virgen de Guadalupe o ciertas tradiciones o costumbres. Y la idea es explicar esas tradiciones, de dónde vienen las costumbres, por qué hacemos esto, para otra vez comprender más, entender más de quién es nuestra madre y tratar también de eliminar, cuando es necesario, las malas costumbres que a veces nosotros podemos guardar y mantener. No queremos ser seguidores de Cristo y de la Virgen solo por externo, solo por apariencia, sino de verdad. Y parte de eso entonces conocerle a ella. Los dos temas para hoy son, en primer lugar, la Virgen de las Mercedes, y segundo, el otro tema que es más sencillo, más corto, es el título de la Virgen, Virgen Fiel. En primer lugar, la Virgen de las Mercedes. La Virgen, a ver, levanta la mano si han escuchado de la Virgen de las Mercedes o de la Merced. ¿Varios? La mayoría de las personas que levantaron la mano, la mayoría no son mexicanos. Aunque hay iglesias en México dedicadas a la Virgen de la Merced, la mayoría están en España y en Latinoamérica, pero fuera de México. ¿Por qué razón? No sé exactamente, pero es así. La Virgen de la Merced también se conoce como la Virgen de las Mercedes, de la Merced, Nuestra Señora de las Mercedes, la Virgen María, cuyo nombre es la Virgen de la Misericordia. Pues merced significa, quiere decir y expresar misericordia, compasión. Y la Virgen es misericordiosa. Y así debe ser sus hijos, es lo que ella quiere expresar. Si yo soy misericordiosa, y si quieren ser mis hijos fieles, tienen que también ser misericordiosos. Y hay mucho en eso para nosotros hacer examen de conciencia. Si somos como pintan la raya a cualquier condición o situación o persona, o somos compasivos. Compasión, ustedes entienden esa palabra que hemos platicado otra vez. Pasión quiere decir sufrimiento, compasión quiere decir sufrir con. Compasión, sufrir con alguien, y no solo decir, pues pobre de ella, pobre de él, sino sufrir con esa persona. Entonces la merced, el Señor es la merced, Él es la misericordia. Nuestra Madre es Madre de Misericordia, Madre de las Mercedes, y invita a nosotros también a ser misericordiosos. Todo esto empieza en el siglo XIII. Más o menos, ¿qué año estamos hablando cuando digo siglo XIII? 1200, sí. Como estamos en el siglo XXI, entonces el año es 2025. Entonces el siglo XIII es de 1200 algo.
Así empezó entonces, hace mucho tiempo, antes de que naciéramos nosotros. Y hay que entender en esta devoción la situación en Europa. Nosotros hemos platicado también durante y especialmente después de varias charlas sobre la mal educación y formación que muchos de ustedes han recibido sobre la llegada de los europeos a las Américas, que en general la gente tiene esta idea que los europeos, los españoles, que ni existió, llegaron, nos conquistaron, nos impusieron el lenguaje, la cultura, la religión, sacaron el oro de nuestras minas, etc. Ustedes todavía viven con esa mentira, pero bueno, no voy a hablar de esto hoy. Eso es para otra ocasión, pero digo eso porque es importante mencionar que nosotros pensamos como en español o castellano. Pensamos en ese lenguaje, hablamos, nos expresamos, nos confesamos, rezamos, acabamos de hacer las vísperas en español, es parte de nuestro ser. Y también la historia de España es parte también de nuestra historia, si lo quieres o no. Entonces, en esos tiempos, hay un grupo grande que está viviendo en España, lo que ahora se llama España. ¿Cuál grupo es? ¿Alguien sabe? ¿Qué grupo vive en el sur especialmente, pero hasta el norte de lo que ahora se llama España? Empieza con M. Los musulmanes por 800 años estaban en la península Iberia. Y no siempre andaban bien con los cristianos. Recuerda que no hay diferentes cristianos en ese tiempo, no hay protestantes, no hay evangelistas y nada más, porque eso fue 300 años después. Pero en esos años, el gran enemigo del cristianismo, es el grupo de los musulmanes que vienen del norte de África. Y nosotros entendemos también que ya para esos tiempos la gente iba desde Italia, lo que ahora se llama Italia, Francia, España, por todos lados, cruzando el río, el mar Mediterráneo, tratando de llegar a la India, a China, a entregar allí pues, sus especies, luego llevar para Europa las especies de allá del oriente. Y fue así un negocio muy importante. Los musulmanes que recuerdan en general, especialmente en esos tiempos, piensan y creen que los cristianos o los no musulmanes están abajo, que merecen ser esclavizados, que merecen la muerte. Ahora el Islam es muy diferente en tiempos modernos, pero todavía hay personas que piensan así. En esos tiempos era así, para esos tiempos. Y ellos entonces adoptaron una tradición de, pues, impedir a los barcos de salir de sus puertos, y agarraron a la gente cristiana y las esclavizaba, las torturaba, y también exigieron que ellas se convirtieran al Islam a fuerzas. Por años, y no estamos hablando de unos 2 o 3 años, estamos hablando de siglos y siglos. Los hijos, los papás van ahí para cambiar las especies con los chinos y nunca regresan. Encuentran luego que están ahí esclavizados en lo que ahora se llama en el norte de África, y fue terrible. Parte de España fue conquistada por los musulmanes. ¿Qué debe de hacer? Nosotros entendemos en nuestros tiempos modernos que, por ejemplo, en México hay carteles, y esos carteles controlan a muchas cosas, a muchas personas, pero son también de ahí, son mexicanos en general. Hay otros que son de otro lado, pero son del mismo país, y que no respetan a los otros mexicanos, que no respetan a los de su pueblo o rancho. Tienen otras diferentes opiniones de cosas.
Y así son las cosas en tiempos modernos. Pero en ese tiempo, si hay un enemigo extranjero que nos están esclavizando, ¿qué debemos hacer? Bueno, los cristianos en general rezaban mucho a la Virgen. ¿Qué debemos hacer? En un lugar que se llama Barcelona, que está en la costa del Mediterráneo, salió un muchacho, un joven, Raimundo de Peñafort. Raimundo de Peñafort. Luego San Raimundo de Peñafort. Perdón, no fue él. Fue Pedro Nolasco. Pedro Nolasco, que fue un laico mercader de telas de Barcelona. Y él, viendo de vez en cuando que llegaban personas que eran esclavas en África o en partes de España, que llegaban ahí a Barcelona, y él tenía un corazón misericordioso también y quería ayudarles a esas personas. En una noche del 1 de agosto de 1218, no habrá examen, solo es para ubicarnos un poco, 1218, soñó con la Virgen, y la Virgen dijo: yo soy la Madre de la Merced, y yo quiero que ustedes, no dijo a quién, ustedes fundan una orden dedicada a las mercedes para rescatar a los cautivos. Se despertó y fue a hablar con el padre Raimundo de Peñafort, que fue un padre teólogo y dominico, y él tuvo la misma aparición en su sueño también, en la misma noche. Y luego hablaron también con el rey local, el rey Jaime I de Aragón, y él también tenía el mismo sueño, o sea, 3 personas que tenían el mismo sueño de fundar una orden religiosa. Se reunieron pues en la Catedral de Barcelona el día siguiente y decidieron fundar la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de Cautivos. Otra vez, la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de Cautivos. Con la ayuda de los voluntarios quiero pasar a ustedes, por favor, estas imágenes. ¿Alguien puede ayudar? Lo que van a ver en unos minutos son algunas imágenes de la Virgen, cómo salió en el sueño aquella noche. Al principio, cuando fundaron ya esta orden religiosa, real, militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de Cautivos, fue laica inicialmente, fue laica. ¿Qué quiere decir laica? ¿Alguien sabe? Que no son religiosos, que no son sacerdotes. Ajá, que no son personas consagradas con votos o que no son sacerdotes. Entonces ustedes son laicos, y el movimiento fue laico inicialmente. Y ellos, ¿qué hacían al principio? Pues recogía indigentes y cautivos que regresaron de tierras de moros y que no tenían a dónde ir. Pueden imaginar a personas llegando de otros lugares, muriendo de hambre y sed, llorando porque no saben dónde están sus familias ni nada. Llegan allá a Barcelona y ellos empiezan entonces a ayudar. Se vistieron de blanco y pusieron el escudo, como tal vez ustedes pueden ver aquí atrás. Atrás está un ejemplo del escudo que luego formaron más formalmente. Tiene es más o menos la bandera de Cataluña, que es donde está Barcelona, en el reino de Cataluña, y luego la cruz blanca de la Merced con la corona, porque es real esta orden real y militar. Ellos entonces se vestían así de ropa blanca y ayudaban a la gente.
muy pronto descubrieron que necesitaban dinero. Pues ¿quién puede dar a ellos comida, ropa? ¿Quién puede enviarlos otra vez a su patria? No pueden llamar videochat, no pueden hacer Facebook para contactar a nadie. Y no era fácil, pues hay un tren Eurail que pueden llevar hasta París. No, pues no. Entonces necesitaban ese dinero. Entonces ellos, en primer lugar, otra vez recogía a los indigentes y cautivos que regresaron. 2, crearon conciencia sobre el problema. Estaban ahí en las iglesias o en las calles hablando con la gente sobre la necesidad. ¿Ustedes no se dan cuenta de que nuestros hermanos y hermanas en la fe están ahí esclavizados? No podemos hacer nada. 3, hacían colectas para el rescate. Acompañados por ex cautivos, ellos hacían esas colectas, y los ex cautivos se inscribieron cuando regresaron de África y otros lados, se inscribieron en esa orden también, y tenían la dignidad y obligación de participar un tiempo en ese servicio. Entonces ellos también querían ayudar. Tal vez por un mes, tal vez por unas semanas, pero luego a regresar a su tierra. Pero eso fue parte. Entonces, ellos están ayudando también en la transición, pero no han salido todavía de Barcelona. Están en Barcelona, que es ahí al lado del mar. Llegan. Luego, la orden que fue aprobada oficialmente por el Papa Clemente IV en el 1265, ahora tiene muchos miembros y tiene mucho más responsabilidad. Ahora para 1265, sus miembros tienen que cumplir, además de los votos de pobreza, de castidad y obediencia, un cuarto voto que consistía en liberar a otros más débiles en la fe, aunque su vida peligrara por ello. Entonces, los 3 votos normales, pobreza, castidad, obediencia, pero un cuarto voto, liberar a otros más débiles en la fe. Eso entonces tiene otro nivel. Hay que educar, hay que formar, hay que ser catequista, que tanto necesitamos. Tenemos que formarnos bien para poder ayudar a los que son débiles en la fe. El catequesis, la oración, a conocer al Señor, a nuestra Madre. Pero también para los religiosos del grupo también tenían que ir a buscar a los cautivos. Se embarcaron entonces en busca de los secuestrados. Uno de los libros más famosos tal vez por Cervantes, un escritor español, se llama ¿qué? Don Quijote de la Mancha es el libro más famoso tal vez de él. Él escribió también un libro en cuando él también fue secuestrado por los musulmanes. Y es un librazo también, pero cuenta de sus historias allá y cómo él sufrió. Pedro, recuerda a Pedro el fundador, el laico, el Pedro Nolasco, iba muchas veces allá a donde los musulmanes estaban ahí con los esclavos cristianos. Y en una ocasión, pues que lo que ellos hacían, él y los otros, pues llegaron con dinero, con bolsas de dinero, para comprar la libertad de los cristianos. Pues los musulmanes entonces están impulsados a seguir secuestrando, porque para ellos, pues si hacemos esto, muy bien, tenemos a los esclavos, o ellos se convierten al Islam, o podemos venderlos otra vez a esos incrédulos, a esos infieles cristianos, y así podemos sacar dinero. Eso fue su negocio. Tiene sentido, ¿verdad? Si uno es del diablo, uno piensa así. Y pues sí, seguían. Entonces los cristianos llegaron con dinero. ¿Qué otra manera de hacerlo?
Ningún reino en Europa quería hacer guerra contra ellos, los musulmanes, porque eso involucra a millones de personas. Entonces los mercenarios empezaron así. Y fue una vez Pedro, y le metieron a la prisión, según la historia. Y después de un tiempo en la cárcel, no sabemos si fue meses o años, después de un tiempo en la cárcel lo dejaron a la deriva en una barca desvencida, que quiero decir vieja, una barquita en la que él sirvió como mástil. Así que no tenía vela para que el viento lo soplara a su tierra. Entonces él con su hábito lo extendió así, y la ayuda del Espíritu Santo lo llevó otra vez a Barcelona. Y eso fue el milagro de la barca, se llama el milagro de la barca, que él llegó sin nada para poder llegar y cruzó el mar Mediterráneo. Los religiosos entonces seguían por años en busca de los cautivos, y cuando ya no hubo dinero para sacar a los cautivos, que fue muchas veces, no tenía suficiente dinero, los mismos mercenarios, que son los de la orden, se entregaron y ocupaban su lugar de los cautivos para que los prisioneros fueran liberados, mientras se quedaban en prenda hasta que llegara el rescate. Eso es una manifestación de la cruz, ¿verdad? Ponerse en el lugar de otro, en la situación de pecado, en la situación de miseria, de prisionero. Eso es el corazón de esta orden. Un ejemplo también de eso fue San Ramón Nonnato, quien no solo ocupaba el lugar de los presos, sino que para animar a los otros predicaba incesantemente, a tal grado que el capitán musulmán le mandó poner un candado en su boca, porque estaba convirtiendo al cristianismo con su predicación a los musulmanes también. Y no puse aquí en los dibujos, pero tiene, ¿cómo se llama eso? ¿Perforar sus labios? A cerrar así. No fue así, un poco de tape. No fue así, para que no abriera su boca. Solo quitando eso para que él comiera de vez en cuando, una vez al día y otra vez. Puede imaginar. Y eso fue otra vez su gran sacrificio, a rescatar a los cautivos. Fue muy común entonces llevar consigo en los barcos a los mercenarios. Cuando salían los españoles, los italianos, los portugueses, siempre llevaban a sacerdotes de la orden, porque sabían que ellos sabían qué hacer en cuestión de los musulmanes. Por años era así. Es por esa razón que el primer sacerdote que llegó a lo que se llama ahora México y que celebró la primera misa en lo que ahora se llama México, y que bautizó a cuantas personas en el lugar que se llama ahora México, fue un padre de esta orden, Fray Bartolomé de Olmedo. Primera misa en esas tierras, primeros bautizos, el primer sacerdote. El capitán general de allá, el gobernador de lo que ahora se llama México, fue Hernán Cortés, que le puso al padre Bartolomé encargado del primer hospital de los mercenarios, que está en México y hasta la fecha existe. Es el hospital más antiguo en todas las Américas. Está en el centro histórico de México. No tengo la dirección, no sé si ustedes tienen planes de ir allá, pero está allá el hospital de los mercenarios. Y él mantenía durante el resto de la vida la responsabilidad también de recibir a los otros padres a México. En 1523, que estamos hablando de 2 años después de la llegada de Hernán Cortés, a los primeros franciscanos. Él los recibió, les dio instrucciones, les enseñó algo del lenguaje de la gente, de la cultura, le explicaba cosas. 1525 los dominicos llegaron
y empezaron a abrir sus escuelas. Ustedes saben, tal vez no, porque yo sé que la historia que ustedes han aprendido es así, que las escuelas eran para la gente indígena en primer lugar, no para los europeos, fue para la gente indígena, por los dominicos. Los agustinianos llegaron en 1533 y casi al final de su vida del fray Bartolomé llegaron los jesuitas, 1572, y otros mercedarios, finalmente 1574. Y pronto después falleció el ya grande de edad Bartolomé, el padre Bartolomé. Pues por esa razón. Ahora viendo los dibujos y las fotos que tienen aquí, la Virgen normalmente tiene hábito blanco. A veces ella sale con un hábito azul o tal vez de negro, pero en general es blanco. En general ella tiene las manos abiertas y con el manto abierto, y tiene bajo el manto a varias personas. Como ven en el primer dibujo en la esquina, ella lleva aquí el escudo. Casi siempre tiene ahí el escudo. Es muy similar para las personas que fueron a la otra charla de Nuestra Madre de las Almas. Ella es muy similar. Entonces la merced, rescatar, pues ahí tiene algo que ver. Al lado de ella aquí tiene la estola azul y blanco. Es muy común en Hispanoamérica o Latinoamérica. Ella es, esta imagen es de República Dominicana. Abajo es Nuestra Madre de la Merced también, pero no recuerdo qué país es. Pero así la gente celebra, es como en España, en República Dominicana, en Panamá, en México, en muchos lugares es casi igual. Entonces cuando ven a una virgen vestida de esa forma, con la capa pluvial, a veces con estola, con corona, con bastón en la mano, es por la influencia de Nuestra Madre de la Merced. Y aquí en la esquina abajo también tiene la misma madre, pero tiene a dos cosas en la mano. En la mano derecha tiene su escapulario de los mercedarios, y en la mano izquierda las esposas y las cadenas que están quitadas. No están diciendo a las personas, tiene que poner eso, sino se las quito. Y luego tiene a los dos santos abajo, San Nonato, San Pedro Nolasco y Raimundo Peñafort. Ahí están ellos, con el Santísimo y con la palma de ¿qué? La palma de mártires. En la parte de atrás ahora ven otra vez el escudo de la Virgen que sale en su pecho, en el hábito, y también el escapulario que llevan los mercedarios. ¿Ustedes reconocen a esta iglesia aquí? ¿Alguien reconoce esa iglesia que se llama Iglesia o Basílica de Nuestra Señora de la Merced? En un lugar que se llama Michoacán, Pátzcuaro. Sí, bueno, pero originalmente es la Merced. Sí, entonces como ellas tienen como parte de la fundación de la Merced, que ahora es de la salud, pero sí. Sí. Pues entonces la primera basílica en esa región purépecha era esta Basílica de la Merced, y luego cuando la movieron la capital o la catedral a Morelia, convirtieron esto en Nuestra Madre de la Salud y enviaron la cátedra del obispo a Morelia. Y entonces tiene raíces en muchos lugares, pero así es. Ahora, en tiempos modernos, ¿qué? En 1696,
el Papa Inocencio el 12 extendió su fiesta a toda la iglesia, no solo en España, a toda la iglesia para el día 24 de septiembre. Entonces hasta la fecha de la fiesta de Nuestra Madre de la Merced, 24 de septiembre. No sale en el calendario estadounidense, pero sale en muchos otros lugares esa fiesta. En tiempos modernos, los frailes y los laicos, que también son parte de la congregación, trabajan con los prisioneros, visitan a los prisioneros, a los encarcelados, a los secuestrados y a los que son esclavos de las adicciones o cualquier dependencia. Trabajan entonces con los jóvenes que están abusando mucho de droga. Se dedican también a las personas que tienen problemas de alcohol. Ayudan entonces por la liberación física, moral y espiritual de las personas y trabajan mucho más y más contra el tráfico de las personas, las injusticias de la sociedad y del gobierno, para dar a las personas libertad. Entonces eso es una explicación. Lo que yo encontré en hacer esta investigación es que aparte de la aparición, para empezar todo este proyecto, ella no sale nada otra vez. Ella salió una vez solamente en sueños de esas 3 personas. Y la pusieron como el centro, la reina de sus acciones, y está bien. Pero después de eso fue la orden. Si pensamos, por ejemplo, en la fiesta de Guadalupe, ¿cuántas veces se apareció la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego? 3 veces. Pero fue la gente y también los franciscanos que promovieron su devoción. Y como ustedes tal vez saben, en el tiempo de la Guerra de Independencia, que empezó en el año... ¿Mande? Muy bien, 1810, la Guerra de Independencia, la más alabada Virgen en México fue no la de México, de Guadalupe, sino de Perpetuo Socorro. En el norte, Nuestra Madre de los Remedios, pero en México, en la Ciudad de México, era la Virgen de Guadalupe, pero ahora es así como la Virgen del país, de las Américas, etcétera. Pero así entonces había devoción a la Virgen de la Merced también antes de eso. Ahora, eso es entonces la explicación. Están así ligados la congregación de los mercedarios y la aparición, la imagen de la Virgen. Y se recomienda rezarle a ella para poder salir de cualquier esclavitud. Otra vez puede ser de esclavitud física, o puede ser moral, puede ser espiritual, que no puedo salir de esto, que no sé cómo conquistar esto, no sé cómo así. Uno puede hablar con la Virgen de la Merced y ella puede quitar esas cadenas que llevas en las manos. Así. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Vamos a la segunda charla, que es más corta. La segunda charla es de la advocación de la Virgen en las letanías, Virgen fiel, en latín Virgo fidelis. Y de eso podemos entender algo, como trato de explicar a ustedes cuando algo es, que en general es de latín. Nosotros traducimos esa frase Virgo fidelis a Virgen fiel. Y sí es correcto, pero no es todo. Fidelis significa la persona fiel. Entonces, si vamos a ser precisos, sería la Virgen fiel y no solo Virgen fiel. Y tal vez no tiene mucho sentido poner el artículo la, pero ella es la Virgen fiel.
como el lema de los Marines, de los marineros, es semper fidelis. Y semper fidelis quiere decir el fiel. Así, él siempre fiel. Y así la Virgen fiel. Tal vez no tiene mucho más sentido de eso, pero es importante. Empezamos con una lectura pequeña de la Biblia, del libro de Revelación o el Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 a 10. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha revivido, afirma: conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rica, así como también la maledicencia de los que se llaman judíos y no son más que una sinagoga de Satanás. No temas por lo que tendrás que padecer. Mira que el demonio va a arrojar en la cárcel a algunos de ustedes para que sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Y aquí la parte importante: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sé fiel hasta la muerte. Esa es la frase más asociada con la Virgen bajo este título, Virgen fiel. Sé fiel hasta la muerte. María es la mujer fiel. Podemos describir esto de varias maneras y dedicó mucho de un capítulo en su tratado de la verdadera devoción, San Luis Grignion de Montfort, sobre su fidelidad. Entonces no voy a repetir todo eso, especialmente porque muchos de ustedes, me imagino, están renovando o haciendo por primera vez su compromiso, su consagración. Y han leído eso. Pero la fidelidad es pues cumplir con la obligación. ¿Y cuál es la obligación? ¿Cuál es el compromiso que ella hizo? Fiel porque ella guardó fielmente su compromiso que inició con su fiat. ¿Qué quiere decir fiat? En latín, fiat, en español. Hágase. Hágase. Así sea, como nosotros decimos a veces en vez de amén, así sea. Entonces eso es fiat. Hágase, cúmplase tu santa voluntad. Entonces ella aceptó y desde ese momento siguió fiel el resto de la vida. Fiel a ser la madre de Dios Hijo. De ser fiel a la promesa de pureza que declaró el Espíritu Santo, que sería fiel a los planes de Dios Padre. Entonces su fidelidad empieza con esa manifestación de su fidelidad, pero que lo cumplió en cada momento y por el resto de la vida. Mijol fue una mujer fiel en la Biblia. Tal vez no recuerdan esa historia que bajó a David por la ventana para rescatarle de sus enemigos. Tal vez no recuerdan, pero pueden leer en el segundo libro de Samuel. Y que David tenía que salir de los ataques del enemigo, y esta señora lo bajó de la ventana y le ayudó. Ella fue fiel a su promesa que dijo: te voy a ayudar. Y ella cumplió con eso. Entonces ella es imagen. Y hay muchas otras santas mujeres fieles en la Biblia: Judith, Susana, Esther. Muchas santas mujeres. Encontramos también a Santa Ana, pero en general podemos ver que las mujeres más santas y fieles en el Antiguo Testamento se manifiesta, se tiene a su más grande ejemplo en la Virgen fiel. Entonces ella fue fiel como las otras mujeres, pero incomparablemente más fiel fue la Virgen María a San José, su castísimo esposo. Fiel fue la Virgen que como madre
fue fiel hasta la muerte y se quedó con Cristo en su sufrimiento y muerte. Como nosotros escuchamos mucho o vemos en las redes sociales, divórcialo, separación, déjalo, tú tienes derecho de estar feliz, etcétera, etcétera. Escuchamos mucho de eso, esa retórica, y ser fiel a las cosas pequeñas y ordinarias es parte de nuestra vocación. Si nosotros estamos aquí, el Señor nos ha llamado desde la eternidad para estar aquí, no solo en la charla, sino en su vida en San Luis, Missouri. ¿Haciendo qué? Pues lo mejor posible, como representante de Cristo, a santificarme, a santificar el trabajo, a santificar a otros y ser fiel a eso. Aunque nosotros muchas veces queremos abandonar el camino. Muchas veces, ¡ay, ya! Con esto ya. Es fácil, es muy común para nosotros pensar así. ¿Por qué? Porque es difícil a veces mantener la fidelidad. Estamos hablando el otro día sobre los 7 hijos macabeos. Ustedes recuerdan esa historia del libro de los macabeos. Una señora tenía 7 hijos y cuando llegaron los enemigos, pues torturaron a primero. Dijeron, solo tienes que quemar el incienso al Dios falso, negar a Dios de Israel. Y dijo no. Pues ¿qué hicieron? Pues lo torturaron, cortaron sus manos, sus pies, y así lo tiraron allá en el fuego. Y la mamá, así, porque ella les enseñó bien. Y luego fueron al segundo hijo. Y dijo, mátame ya, porque yo no voy a rendir. E hicieron igual. Así, el tercero, el cuarto, hasta el más chiquito. Dijo, por favor, señora, dile al niño chiquito que renuncie, que no sufra eso. Y ella dijo, hijo, ya sabes, vamos a morir todos. Y ella dijo, sí, mamá. Y dijo así palabras fuertes al rey. Y el rey pues mató al niño y finalmente a la mujer. ¿Qué es eso? Eso también es fidelidad. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos con otro desafío? Que si entra una persona con pistola y dice, te mato si no renuncias a Cristo. O no te mato a ti, sino a tus hijos. Pues, ¿qué harías? Nosotros queremos decir, ay, yo creo que sí voy a poder, pero en el momento, por eso pedimos al Señor un aumento de fidelidad, para que en los momentos de prueba seamos fieles también como la Virgen, y le pedimos a la Virgen fiel eso. Entonces, se quedó con Cristo en su sufrimiento y muerte, la Virgen fiel. 3, María fue madre fiel, no solo a su Hijo Jesucristo, o sea, ella es madre de su Hijo Jesucristo y es madre fiel, sino también a todos los hijos de Dios que somos nosotros. Recuerda el capítulo 18 de Juan, 19 de Juan. El Señor crucificado mira a San Juan y a ella, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a él, ahí tienes a tu madre. No debemos pensar que ella no aceptó tampoco, como ella, más hijos. No, ella aceptó completamente, fielmente, no solo a Juan, sino a todos. Y ella es fiel. Si ella es fiel a su hijo en todos los aspectos, ella es fiel también a todos sus hijos que son parte del mismo Cristo, cabeza y cuerpo que somos nosotros. Ella es entonces así la Virgen fiel. Quiero mencionar algunos puntos para terminar. Cosas que dijo, que escribió San Luis Griñón de Montfort, el experto de la devoción a la Virgen. Ese es el capítulo 4, no tienen que saber eso exactamente, pero las prácticas comunes para honrar a la Virgen. Y aquí voy acá al párrafo 116, para los que quieren luego revisar.
La verdadera devoción a la Santísima Virgen tiene también varias prácticas exteriores. Esas son las principales. Y podemos, en escuchar esos puntos, solo son recomendaciones, pero podemos ver cómo voy en eso. ¿Tengo esa devoción o no? ¿Soy fiel a esa devoción o no? 1. Inscribirse en sus cofradías y entrar en las congregaciones marianas. 2. Entrar en las órdenes o institutos religiosos fundados para honrarla. 3. Publicar sus alabanzas, o sea, hablar de ella. 4. Hacer en su honor limosnas, ayunos, mortificaciones espirituales y corporales. Sacrificio en honor de la Virgen. 5. Llevar sus libreas como el Santo Rosario, el escapulario o la cadenilla. 6. Rezar atenta y modestamente el Santo Rosario. Y aquí elabora un poco del Santo Rosario, voy a brincar esa parte. 7. Cantar y hacer cantar en su honor cánticos espirituales. 8. Hacer en su honor cierto número de genuflexiones o reverencias, diciéndole, por ejemplo, todas las mañanas 60 o 100 veces, Dios te salve María, Virgen fiel, Virgo fidelis, para alcanzar de Dios por mediación suya la fidelidad a la gracia durante todo el día. Y luego por la noche, Dios te salve María, Madre de misericordia, para implorar de Dios por medio de ella el perdón de los pecados cometidos durante el día. 9. Mostrar interés por sus cofradías, adornar sus altares, coronar y embellecer sus imágenes. Eso no tiene que ser necesariamente en un templo, puede ser, pero puede ser también en la casa. Ustedes tienen la costumbre de coronar a la Virgen en mayo o octubre en sus casas, es algo que uno puede hacer. 10. Organizar procesiones y llevar en ellas sus imágenes y llevar una consigo como arma poderosa contra el demonio. 11. Hacer pintar o grabar sus imágenes y colocarlas en las iglesias, las casas o los dinteles de las puertas y entradas de las ciudades, de las iglesias o las casas. Y 12. Consagrarse a ella en forma especial y solemne. Hay muchas formas de expresar nuestra devoción a la Virgen. Tal vez lo más fácil sería, o lo más básico sería de decir algunas jaculatorias, Ave María Virgo Fidelis o Ave María Virgen Fiel, de vez en cuando. O el Ave María, hoy es el santo nombre de María, y decir el santo nombre de María, el mismo nombre que el ángel Gabriel también dijo en la visitación, en la encarnación. Ave María Virgo Fidelis. Y tratar de llenar sus días con esas devociones. Nunca se van a arrepentir de haber tomado otro paso más. Tal vez ha pasado, no sé, me pasa a mí. Entrando en el templo, a veces me duele la rodilla ahora que tengo mis 22 años. Entro en el templo y tengo tanta, ¿qué será? Pereza, flojera. Y quiero solo hacer la reverencia así. Nunca me voy a arrepentir de hacer mejor la genuflexión. Esas son cosas importantes el resto de la vida.
de tomar un momento para saludar a la Virgen en el cuadro de la casa antes de salir, de tener esa estampa en la cartera, el rosario en el carro, a ir a visitarla de vez en cuando, a cantarle unas canciones, especialmente sábado. Son cosas sencillas que son de hijos que quieren mucho a su madre. Es la idea. Una última cosa que yo hago también en esta plática no es de mí, sino el título Virgen Fiel es algo que yo adopté desde mi consagración hace 27 años. Yo cuando escribo, y si ven en mis notas aquí, también ven AMVF en la página. En cada cosa que yo escribo pongo eso, Ave María Virgen Fiel o Virgo Fidelis, para consagrar lo que voy a escribir, para hacer algo en nombre de María. Son cosas sencillas. La Virgen es fiel y si queremos ser también fieles, pues ella nos va a dar mucha bendición. Recemos para terminar, recemos por los cautivos, por los prisioneros de cualquier adicción, cualquier cárcel o prisión, los que están presos, los que van a ser tal vez en estos días deportados, que están en la cárcel ahora, las personas que están adictas a droga, alcohol, pornografía, cigarro, a las personas que no pueden salir de una circunstancia y piensan que tal vez el Señor se ha olvidado de mí y que no. La Virgen de la Merced, nuestra Madre Santísima, siempre reza por nosotros y con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.